una bendición, ¿verdad?, que el Señor nos da por servir. Es un privilegio servir a Dios. Amén. Porque estamos sirviendo a nuestro Padre Celestial. Amén. Gloria a Dios. Es un privilegio que el Señor nos da. Bueno, hermanos, les decía a los hermanos esta mañana que para mí es una bendición, algo muy hermoso para mí esta experiencia del día de hoy, de poder dar la palabra. Bueno, ya en la mañana les decía que era la primera vez que predicamos conmigo, ahora ya la segunda vez. Amén. Gloria a Dios. Ahora ya la segunda vez, ¿verdad? Amén. Porque los domingos tenemos doble servicio. Bueno, gloria al Señor. Y siempre yo le decía, Señor, yo por mí mismo no puedo. ¿Amén? Por mí mismo no puedo. Porque yo sé lo que significa servir a Dios. Y eso demanda, hermano, que tengamos integridad, que tengamos santidad delante de su presencia. Yo le decía, Señor, que seas tú. Yo nada más voy a hacer una pelotita humilde o algo que se dispone para que de amor y misericordia te dignes usarme. Amén. Entonces, hermano, espero que esta mañana pueda ser de bendición para dejar en su corazón, hermano, es que tenemos un Dios que nos ama. Tenemos un Dios que nos ama y nos ha amado siempre y nos seguirá amando por siempre y para siempre. Amén. Entonces, vamos a la palabra. En esta mañana, como una introducción, quiero contarles que en esta mañana, cuando venía para la iglesia, ¿verdad?, venía con un varón ahí en un taxi y este varón me hacía la pregunta, después de un silencio ahí que veníamos en el camino, me dice, dígame una cosa, ¿a qué iglesia asiste usted? Le digo yo, bueno, yo asisto a la iglesia Centro Cristiano Eterna Alabanza. Y me dice, ¿y ustedes qué son? ¿Qué denominación? Le digo, bueno, somos iglesia evangélica. Ah, qué bien, me dice. Y me dice, le voy a hacer una pregunta. Y digo yo, bueno, gloria a Dios, ¿verdad? ¿Qué clase de pregunta será, verdad? Pues resulta que era una pregunta súper interesantísima. Y esa pregunta me dice, ¿cuál es el nombre de Dios? ¿Verdad qué tremendo? ¿Cuál es el nombre de Dios? Entonces le digo yo, bueno, yéndonos a la escritura, yéndonos a los escritos antiguos, nos damos cuenta que el Señor, que Dios se le llama Yahvé, se le llama Jehová, se le llama Elohim, tiene muchos nombres, le digo. Pero en ese momento me llegó la chispa y le dije, pero ¿sabe una cosa? Dios es un Dios que sí le interesa que usted sepa su nombre y que usted se dirija a Él. Pero lo que más le interesa a Dios es de que usted tenga una intimidad con Él como Padre. ¿Por qué? Porque Él es nuestro Padre Celestial, Él nos ama, Él nos ha amado desde antes de la fundación del mundo, Él te escogió a ti, me escogió a mí, hermanos. Y eso es algo que tú tienes que entender, tienes que comprender de que Dios te ama. Y que el amor de Dios es un amor eterno, es un amor que no se puede comparar con ningún otro tipo de amor. Y Dios se agrada de que usted y yo intimemos con Él y le digamos a Él, Abba Padre, amén, Abba Papito. Porque cuando usted tiene a su padre terrenal, ¿qué hace usted cuando encuentra a su papá? Usted le dice, ¿cómo está, don Mario? O ¿cómo está, don Víctor? Ahí está mi hermano Víctor, tiene hijos, amén. Pero qué lindo es cuando le dice el hijo a don Víctor, ¿cómo estás, papá? Qué lindo se siente, ¿verdad? Esa intimidad, esa relación de amistad. Amén. De que sabemos de que hay una protección, que sabemos que hay una cobertura. ¿De quién? De nuestro Padre Celestial para nuestras vidas. Amén. Entonces es hermoso sentirse de que somos hijos, no solo criaturas de Dios, sino que somos hijos de Dios. Y que Dios nos ama. Y que Dios siempre está ahí a nuestro lado como el Padre amoroso. ¿Por qué? Porque somos sus hijos. ¿Cuántos se sienten hijos de Dios? Y quiero que vayamos así rápidamente, en esta introducción, a Gálatas capítulo 4. Gloria a Dios. Gálatas capítulo 4. En el versículo 6. Y dice la palabra ahí, y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones. Mire qué lindo, hermanos.
Dios envió a vuestros corazones el Espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba, Padre. Qué lindo, hermano. Amén. Esa comunión íntima con Dios, esa relación de confianza, de llegar y decirle a mi papá todas las cosas. Esa relación que tenemos con nuestro Padre terrenal, pero también con nuestro Padre espiritual, con nuestro Padre celestial, que es una relación de confianza, de amistad, una confianza que sabemos que vamos a encontrar amor en Él. Amén. Qué lindo, hermano, es esa relación con Dios. Qué lindo es esa relación con el Padre celestial. Amén. Y en el libro de Romanos, vaya rápidamente, en el capítulo 8, versículo 15, nos sigue hablando de ese amor de Dios, de ese amor del Padre. Romanos capítulo 8, en el versículo 15. Mire lo que dice ahí la palabra. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos a Padre. ¿Quién lo adoptó a usted, hermano, como hijo de Dios? Nuestro Padre celestial. Amén. Él es nuestro Padre. Usted y yo tenemos que entender, hermano, que Él nos ha amado siempre y que Él quiere siempre que estemos bajo su cobertura. Él quiere que estemos siempre bajo esa obediencia, que seamos obedientes. Amén. Porque Él quiere lo mejor para sus hijos. Dios quiere lo mejor para cada uno de sus hijos. Y Él quiere que nosotros tengamos esa comunión con Él. Gloria al Señor. En esta semana, meditando en el estudio, en la palabra, yo le oraba al Señor y escogí para conversar con ustedes, para hablar con ustedes acerca de un pasaje muy lindo, pero también a la vez muy impactante de la palabra de Dios, que se encuentra en el libro, gloria al Señor, de Lucas, en el capítulo 15, desde el capítulo 15, versículo 11, hasta el verso 32, amén, y nos habla de la parábola del hijo pródigo, amén, y el hermano me va a estar proyectando, ahí está, versículo por versículo, gloria al Señor. Lucas capítulo 15, en el verso 11. En esta parábola, hermanos, del hijo pródigo, podemos ver en ella reflejado ese amor tan grande del Padre celestial hacia cada uno de nosotros. Dice la palabra de Dios que Él nos ama y que nos escogió desde antes de la fundación del mundo. ¿Qué quiere decir esto, hermano? Que no es ninguna casualidad que usted y yo estamos aquí en la casa de Dios. Amén. Antes de que usted estuviera en el vientre de su madre, ya el Señor lo había escogido. Si usted no lo sabía, sépalo, porque Dios siempre ha tenido planes con usted. Siempre Dios ha tenido planes conmigo. Siempre Él ha tenido planes con cada uno de nosotros. Porque hay un amor eterno con que Él nos ha amado. Desde el día que nos puso en ese vientre de nuestra madre, y ahí estaba ese milagro de Dios, ese amor eterno con que nos ha amado. Y que dice la palabra que ese amor nos anhela celosamente. Amén. Ese amor de un padre. Yo decía, Señor, ¿qué hablo? Este domingo 16 que celebramos el Día del Padre, precisamente hable de mi amor, porque yo soy el Padre y yo amo a cada uno de ustedes. Amén. Ese amor del Padre, hermano, ese amor de Dios que siempre está ahí a nuestro lado. Él nunca lo va a desamparar a usted, Él nunca lo va a abandonar a usted, hermano, porque Dios tiene un plan. Tiene un propósito para cada una de nuestras vidas. Él nos ama con un amor eterno. Tan es así, hermano, que la palabra de Dios dice en el libro de San Juan, porque de tal manera amó Dios a este mundo que nos envió o nos dio a su único Hijo, Jesucristo. Amén. Él se desprendió, hermano. Él se desprendió de un regalo para usted y para mí. Para ofrecernos la salvación, eso tuvo un costo, tuvo un precio. Amén. Hoy día muy pocas iglesias se predica acerca de Cristo, acerca de la salvación, acerca de la muerte, acerca de la cruz. ¿Por qué, hermanos? Nosotros necesitamos saber que hay alguien que nos ama. Un amor enorme, gigantesco, es el amor de Dios. Descendió a nosotros y se hizo hombre.
Y nos ofreció el amor y la misericordia en esa cruz del Calvario, hermano, para perdonar nuestros pecados. Cuando le damos un regalo a nuestro papá, es lindo, ¿verdad? Es hermoso compartir. Pero, hermano, el Padre se desprendió del regalo más grande y más maravilloso que usted puede tener. Y ese regalo se llama la salvación. Y eso es por la gracia y por el amor y la misericordia de Dios. No porque ninguno de nosotros lo merezca, sino por el amor y la misericordia tan grande de Dios. Amén. Nos dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda y tenga vida eterna, dice la palabra. En esta parábola vamos a ir viéndola de verso en verso. Lucas capítulo 15, verso 11. Gloria a Dios, nos habla de la exigencia que hace un hijo irrazonable. Amén. ¿Cuántas veces les decía a nuestros hermanos en la mañana? Tenemos algo parecido en nuestras casas, en nuestros hogares con nuestros hijos, de que resulta que los hijos se vuelven irrazonables. Usted trata de entenderlos, usted trata de comprenderlos, usted trata de abrazarlos, de cubrirlos, de guardarlos, de protegerlos, como hace nuestro Padre Celestial, pero resulta hay veces imposible, porque hay desobediencia, porque no atienden al consejo. Dice la palabra de Dios que los hijos tienen que honrar a sus padres. Los hijos tenemos que honrar a nuestros padres, hermano. Y dice la palabra para que les vaya bien. Amén. ¿Y qué sucede, hermano? En el contexto que vivimos hoy día, en nuestra sociedad, en nuestro país, es desobediencia, es libertinaje. Los hijos, hermano, queriendo hacer lo que ellos quieren. No obedecen, no hacen caso, hermano. Les decía a los hermanos que mi mamá me decía a mí, es que nadie escarmenta por cabeza ajena. Tienen que llevarse el golpe. Los padres de familia queremos orientar a nuestros hijos para que no vayan a sufrir las consecuencias del pecado, para que los hijos no vayan a sufrir este agobiamiento, para que los hijos no vayan a sufrir y ser golpeados por la vida, hermano. Pero viene la desobediencia. Muchas veces, hermano, nos salimos de la cobertura del Padre, nos salimos de la cobertura de nuestro Padre Celestial y nos salimos de la cobertura de nuestro Padre terrenal. Pero Dios nos ama, Él quiere lo mejor para nosotros, Él quiere guardarnos, Él quiere protegernos, Él quiere que siempre estemos ahí bajo sus alas, como el águila cuidando sus polluelos. Pero ¿qué pasa, hermano? La naturaleza del hombre es rebelde, la naturaleza del hombre quiere hacer lo que él quiere. Amén. Y por eso yo decía, Señor, ¿qué hablo? Yo me decía, habla del hijo pródigo. ¿Por qué, hermano? Porque este hijo pródigo era un joven que quería conocer el mundo, así como pasa hoy día. Quería conocer mundo, quería conocer otras cosas. Él quería conocer mundo y se volvió un irrazonable. Y dice la palabra que empezó a pedirle, ahí en el versículo 11, dice que le empezó a exigir al padre que le diera la herencia. Qué tremendo, ¿verdad, hermanos? Que sepa yo, hermano, en una herencia se reclama cuando alguien se muere, ¿verdad? Pues estaba el hijo irrazonable exigiéndole la herencia. Padre, deme lo que es mío, deme lo que a mí me corresponde. Yo necesito tomar ese dinero. A ese joven le urgía tener dinero. ¿Por qué? Porque el dinero, hoy día, hermano, usted hace lo que quiera en el mundo con el dinero. Amén. Porque raíz de todos los males es el amor al dinero. Y con el dinero, hermano, se corrompe el hombre, hermano. Muchas veces. ¿Y quién tiene dominio de todo eso? El que tiene dominio del mundo y de todo lo que está en el mundo es el mismo diablo, hermano. Amén. ¿Quién es el diablo? Es nuestro adversario. Amén. Dice la palabra de Dios que Satanás vino a este mundo, ¿para qué? Para engañar, para hurtar, para matar y para destruir. Y nosotros tenemos que entender esa verdad, de que Dios vino para darnos vida y vida en abundancia. Tenemos que ser obedientes. Hijos, sean obedientes a sus padres. Atiendan el consejo de sus padres. No se desvíen, no se salgan de esa protección, de esa cobertura, porque el mundo está allá ofreciendo. Les decía a los hermanos que en este mundo hoy día, hermano, empieza el mundo, es un seductor, dice la palabra, empieza a atraernos, empieza a deslumbrarnos, empezamos a ver como que el mundo es muy hermoso, pero déjeme decirle, hermano, que eso no tiene ningún atractivo. El pecado se disfraza, el pecado se le aparece a cada uno de nosotros en una manera, hermano, que lo vemos como algo muy lindo, pero no es cierto, hermano, eso es un engaño del diablo.
Si usted habla y le pregunta a personas que estuvieron en el mundo y vinieron a los pies de Cristo, y sabe una cosa, hermano, el único que puede llenar todo vacío el corazón del hombre se llama Jesucristo. El único que puede llenar todo aquello que falta en el corazón del hombre, hermano, es Dios. Si usted se abraza al Señor, si usted ama a Dios, hermano, usted va a cambiar, usted va a ser transformado, usted va a ser una nueva criatura. Pero tenemos que ser obedientes a Dios. Dice la palabra que el Señor pretende de nosotros, hermano, primero obediencia antes que sacrificios. Dios quiere obediencia, hermano. Dios quiere que los hijos sean obedientes a sus padres. Nosotros tenemos que ser obedientes a ese Padre celestial y tenemos que ser obedientes a ese Padre terrenal. Amén. ¿Ustedes quieren que les vaya bien, muchachos? Tenemos que honrar a nuestros padres. Tenemos que honrar a nuestros padres, hermano, no caer en la irracionalidad. Amén. Tenemos que entender de que lo que nos están aconsejando es para que nos guardemos, para que no nos vaya mal en esta vida, hermano. Y este muchacho, este joven irrazonable, pedía la herencia y no solamente la pedía, sino que la exigía. Muchacho malcriado, rebelde, hermano, deme lo que es mío, yo ya me voy, allá afuera quiero ir a ver el mundo. Quiero ir a conocer el mundo y el dueño y el rey de este mundo se llama el dinero. Entonces necesito mi plata. Es tremendo, ¿verdad, hermanos? ¿Cuántas veces pasa así en el contexto de nuestros hogares? ¿Cuántas veces nuestros hijos, nuestras hijas vienen y te dicen, papá, yo quiero irme, yo me voy a ir a juntar, voy a vivir juntado? ¿Ah? Eso pasa hoy día en los hogares, en las familias. Papá, yo quiero esto, yo quiero ir a probar. Yo quiero ir a tomar licor, yo quiero hacer esto, lo otro. Porque eso es lo que el mundo está ofreciendo. Eso es lo que el mundo está ofreciendo. El mundo es un seductor, hermano. Les decía a los hermanos en la mañana de que allá afuera el mundo, hermano, el mundo está contaminado, el mundo está podrido, hermano. ¿Y sabe qué es lo que suelta el olor de ese pecado, hermanos? Es inmundicia, hermano. Pero a muchos el diablo está engañando. A muchos el enemigo está engañando, hermano. Con esos olores del mundo, con esos olores, hermano, atrayendo, seduciendo, presentándole, hermano, como un oasis. Amén. Y después, cuando usted va a tomar el agua, hermano, se desapareció ese oasis. Era una mentira, era un engaño del diablo. Pero nosotros sabemos de que el Padre Celestial nos ama. Él quiere, hermano, que nosotros seamos obedientes. Él quiere que nosotros nos sujetemos, no seamos rebeldes, hermano. Dios quiere los hogares, hermano, los hijos, que se sujeten a su padre, a su madre, que atiendan el consejo. Amén. El padre no estaba en la obligación de darle al hijo lo que él le pedía. Había que esperar que ese padre muriera. No estaba en obligación de darle nada. Eso ya es una voluntad. Hay padres que dicen, bueno, así estando yo en vida voy a partir esta finca y lo voy a dar la mitad a mi hijo. Es una decisión del padre, pero ningún hijo puede exigirle a un padre o una madre que le dé ninguna herencia, hermanos. Y este hijo, en esa rebeldía y en esa irracionalidad, le exigía al padre que le entregara los bienes. Una herencia es algo que recibimos, es algo que no trabajaste. Es algo que es gratis, es por misericordia, es como una dádiva. Ese joven nunca supo ni por qué. Lo único que él sabía era que le tocaba herencia por ser un hijo. Cuando se recibe una herencia, casi siempre es porque el testador muere. Lucas 15, en el versículo 11 dice, en el versículo 12, a pesar de estar en contra de su voluntad y haya sido perjudicial para el hijo, el padre le entrega la herencia al hijo. Amén. ¿Sabe por qué Dios hace esto, hermano? Simple y sencillamente porque Dios respeta la libre voluntad. Dios respeta el libre albedrío. Amén. El Señor nos presenta un panorama delante de nosotros y nos dice esto es lo bueno y esto es lo malo. Nosotros tenemos que entender y tenemos que decidir cuál es el camino que vamos a tomar. Amén. Dice la palabra de Dios en el libro de Proverbios que el principio de la sabiduría es el temor a Dios y el conocimiento del Santísimo es la inteligencia.
Entonces, hermanos, ¿qué quiere decir esto? Que el hombre sabio y entendido es aquel que teme a Dios. Amén. El hombre sabio y entendido es aquel que teme a Dios. Y nosotros tenemos que aprender a ser temerosos de Dios, saber de que no podemos hacer lo que queramos, saber de que tenemos que dar cuenta un día. Dice la palabra de Dios que lo único que espera aquel que está en desobediencia, aquel que está hundido en la inmundicia del pecado, es un horrendo hervor de fuego y azufre, y eso se llama el infierno. Amén. Eso se llama el infierno, hermano. Hoy día muy poco se oye hablar del infierno, hermano, y es real, existe. Ese es el castigo, hermano, por la desobediencia y el pecado. ¿Cuántos de nosotros Dios ha venido tratando, hermano, en el contexto del hogar, en el contexto de la iglesia, hermano? Y Dios le ha venido hablando a su mente, a su corazón, a su pensamiento. ¿Cuántos hemos sido tocados por ese amor y misericordia de Dios? Y ha extendido Dios su misericordia, y en una y otra oportunidad nos ha dado el Señor. Porque Él es clemente, es lento para la ira, grande en amor, grande en misericordia. Su amor es incomparable. Ese amor bendito de Dios. Él ha tenido paciencia con cada uno de nosotros y Él espera que un día volvamos a ser entendidos, a ser sabios, como dice en el libro de Proverbios. Ser sabios y entendidos de su perfecta voluntad. Él está dando oportunidad, hermano. Muchos, quizás en algún momento, hermano, hay otra voz que le habla en la mente. El diablo trabaja en la mente, hermano, y él viene a querer decirle a usted, no. Allá afuera el mundo es muy bonito, es muy atractivo, vaya. Vaya a hacer una vueltita, un paseíto por el mundo. Así estaba este joven. Quería ir a conocer el mundo, hermano. ¿Ah? A muchos el enemigo les dice, vaya, allá, largo. Allá en Guanacaste, allá en Jacob, allá en Alajuela, allá nadie lo está viendo. Pero ¿sabe una cosa, mi amado hermano? Hay alguien que todo lo ve y todo lo sabe y se llama Jesucristo. Ahí está el Padre mirándote a ti, hermano. Si usted hiciera un hoyo en la tierra, hermano, y se enterrara, hermano, ahí el ojo de Dios lo va a mirar a usted y me va a mirar a mí. Tenemos que darle cuenta al Señor. No podemos engañar a Dios. Él todo lo sabe, Él todo lo conoce, es omnisciente y Él es omnipresente, hermano. Si fuéramos a las profundidades de la mar, aún allí el ojo de Dios me mirará. A cada uno de nosotros, hermano, Dios nos está mirando, hermano. ¿Sabe una cosa? Dios conoce su corazón. ¿Sabe una cosa, amado hermano? Dios conoce su pensamiento. Dios conoce su ser, su voluntad. Dios conoce todas las cosas. A Dios no se le pasa absolutamente nada. Amén. Pedía la herencia para ir a hacer lo que él quería. Pero Dios, respetando ese libre albedrío que nos da a todos los hombres, porque Dios es un caballero y Él cumple sus palabras. ¿Sabe una cosa, mi amado hermano? Dios no obliga a nadie. Dios no obliga a nadie a amarlo ni tampoco a serle fiel. Dígame usted, hermano, ¿puede Dios hacerlo? Claro que Dios lo puede hacer. Dios lo puede agarrar de las orejas a usted y traerlo. Pero ¿sabe una cosa, hermano? Dios es un caballero. Dios le está dando oportunidad de que usted abra su oído y usted atienda la voz de Dios, usted atienda la voz del Espíritu y se produzca un cambio en su vida. Usted tiene que reaccionar, usted tiene que dejar el sueño, usted tiene que alejarse de todo lo que está contaminando su vida. Usted tiene que alejarse de esas voces, de esas palabras que no vienen de parte de Dios, que son del enemigo, hermano. Porque Dios le ama. Dios nos ama a cada uno de nosotros. Él no quiere que ninguno de nosotros se pierda. Es el amor del Padre, ese amor eterno con que nos ha amado y que nos dio a su Hijo, hermano, para darnos a nosotros esa salvación. Ese amor con que Él nos abraza, hermano, que estemos bajo su protección, bajo su cobertura. No salirnos de esa protección de ese Padre celestial que nos ama todos los días de nuestra vida. Es hermoso saber, hermanos, que hay un Padre que nos ama. Ese Padre que nos ama, hermano, y nos anhela celosamente, dice la palabra. Amén. Somos sus hijos, somos su propiedad. No salirnos de esa protección. Pero dice que, continuando en el versículo 13 de Lucas 15, dice que el hijo empezó ¿a qué? A derrochar, hermano, toda la riqueza, todo el dinero. No sabemos, hermano, si el padre le dio un montón de vacas o si el Señor le dio terrenos. Ahí la palabra no lo dice, pero
quién sabe qué cosas, y tal vez eran unas joyas de oro, hermano, que le habían costado tal vez muchos años de trabajo a ese padre, y le entregó al hijo, hermano. Qué tremendo, ¿verdad? Y dice que pródigo significa derrochador. Por eso a partir de ese momento en esta parábola se le dice al hijo pródigo. Amén. Significa derrochador, hermano. Qué tremendo, ¿verdad? Dice la palabra que él gastó todo el dinero de su herencia, malgastándola, viviendo desenfrenadamente, ¿cómo? En el pecado. Desenfrenadamente en el pecado. Se encontró con un nuevo estilo de vida y en ese momento que tenía dinero, le gustó. ¿Verdad? Le gustó. ¿Ah? Con el dinero podía entrar a donde quisiera. Podía gastarse el dinero en lo que quisiera, mujeres, licor, etcétera. Ahí él tenía todo a sus pies porque tenía dinero, hermano. Pero ¿qué pasó? El dinero se termina. Su mirada, su confianza está puesta en el dinero, hermano. Nuestra mirada y nuestra confianza tiene que estar puesta en el autor y consumador de la fe, Cristo Jesús, Señor nuestro. Mi fundamento para mi vida no puede estar en el dinero, ni en las circunstancias, ni en el enemigo. Está puesto en Dios mi confianza. Está puesta en el Padre Celestial mi confianza. Él te ama y me ama a mí. Él quiere lo mejor para nosotros. Así como el Padre terrenal le da consejos a usted y le dice, hijo mío, cuídate, guárdate. ¿Ah? Vea con quién anda. Fíjese con qué amigos usted anda caminando. ¿Por qué? Porque hoy día el mundo enseña muchas cosas. La calle, hermano, está bien contaminada. Allá afuera, hermano, los niños, si usted no tiene cuidado, entonces el mundo, la calle, se vuelve el maestro de esos niños. Amén. Padres de familia, tenemos que instruir a nuestros hijos. Amén. Padres de familia, envíen los hijos suyos a la escuela dominical. Padres, enviemos a nuestros hijos a la iglesia, al culto de jóvenes. Todo lo que la iglesia pueda promover, hermano, para estudiar la palabra, hermano. Tenemos que someternos a Dios, ser obedientes a Dios y a su palabra. Ser obedientes a ese Padre celestial. Amén. Él se encontró con ese nuevo estilo de vida y dice que le gustó mucho. Y en ese momento que se encontraba alejado de la presencia del Padre. Su dinero, ¿qué pasó, hermano? Se termina. Su estilo de vida iba a volver ¿a qué? A cambiar. No iba a ser eterno ese dinero, hermano. ¿Ah? Dice la palabra que llegó a caer tan bajo este hijo pródigo que ya deseaba llenar su estómago con comida que era para los cerdos, porque hubo una hambruna en aquella ciudad, en aquel país hubo una hambruna, hermano, y resulta que ya no había dinero, y entonces ya él deseó la comida que era para los cerdos. Qué tremendo, ¿verdad? Muchas veces, déjeme decirle, amado hermano, que en las circunstancias en que nos encontramos, este mundo puede llegar a ser muy cruel. Dice la palabra de Dios que el diablo anda como un león rugiente buscando a quien devorar, hermano. Y sabe una cosa, ahí está, el enemigo siempre está buscando la forma de hacernos caer. El enemigo siempre está buscando la forma de ponernos el tropiezo para que usted no siga adelante, para que usted no busque el reino de Dios y su justicia, hermano. El enemigo siempre está buscando la forma de estorbar. El enemigo es el padre de la mentira, dice la palabra, él es el engañador. Él busca la forma, hermano, de hacerle creer a usted que usted está bien, pero no está bien, hermano. El enemigo quiere engañarnos, quiere tenernos atados. Él quiere tenernos atados, él quiere tenernos ligados, encadenados, hermano, en el mundo y en el pecado. El Señor dice la palabra que Él es nuestro libertador y Él vino a romper esas cadenas, hermano. ¿Qué tenemos que hacer nosotros, hermano? Permitir que ese Padre Celestial tome control total de nuestra vida. Tenemos que permitir que ese Padre Celestial rompa esas cadenas en nuestras vidas. Amén. Y así este joven, hermano, se encontraba en esa circunstancia de crueldad. El mismo mundo le estaba enseñando una lección. ¿Sabe una cosa, amado?
Según enseña la palabra, el diablo se complace con el daño que nos puede hacer y se burla de nosotros después de hacernos caer y nos acusa y nos avergüenza. Amén. ¿Cuándo usted le ha fallado? ¿Alguna vez le ha fallado a Dios a usted, hermano? ¿Y quién es el primero que está ahí hablándole a su oído? El diablo, hermano, diciéndole, ajá, hijo de Dios, ajá, cristiano, cristianito, ajá, músico, ajá, cantor, ajá, ajá. Así dice el diablo, hermano. Él busca la forma de avergonzarlo, danzor, danzora, ajá, panderetero, ¿verdad? Porque el diablo busca la manera de avergonzarlo. Cuando uno le ha fallado a Dios, hermano. Por eso no tenemos que atender la voz del enemigo. Por eso no tenemos que atender esa voz del diablo, hermano. Porque él lo quiere tener a uno atado. Lo quiere tener, hermano, en el pecado. Ese hijo pródigo en la casa del papá tenía abundancia de todas las cosas. ¿Verdad? ¿Cuántos padres y cuántos hijos les ha sucedido, hermano, que se van de la casa? Y resulta que al paso del tiempo, ¿qué sucede, hermano? Se llevaron el golpe, ¿verdad?, de su vida. Se dieron cuenta que el mundo no es así, ¿verdad?, de fácil. Se dieron cuenta, hermano, de que no es fácil enfrentar la vida. No es fácil, ¿verdad? Se dieron cuenta que no es fácil, que el mundo es difícil, hermano. ¿Y qué pasa? Que entonces viene la reflexión. Ah, papá tenía razón, ¿verdad? Mamá tenía razón. ¿Cuánto me decía mi mamá que tuviera cuidado, que me cuidara, que no fuera a quedar embarazada? Ahora regreso a mi casa, pero con un hijo. Ahora regreso a mi casa. Es tremendo, ¿verdad? Cómo el enemigo engaña. Cómo el enemigo busca la forma de destruirnos. Él se encontraba en un sueño y empezó a recapacitar en el estado que estaba viviendo, y lo que había vivido era un sueño, era algo irreal. Había creído y había caído en el engaño del diablo. A muchos de nosotros nos ha sucedido, hermano, y déjeme decirle, hermano, que en el caso mío muy personal, yo casi muy poco cuento mi testimonio o parte de él, hermano. Pero ¿sabe una cosa, hermano? Yo les decía a los hermanos en la mañana de que el Señor es bueno. Él es un Padre amoroso. Y cuando nosotros estamos hundidos en el pecado, como me sucedió a mí, hermano, y poder tener esa experiencia de haber estado en los caminos del Señor y haberme salido de esos caminos del Señor, hermano, y caer en semejante desobediencia delante de Dios, hermano, y como Dios, por el amor eterno, por ese amor con que Él nos ama, hermano, por ese amor de Padre, Él siempre busca la manera de hacernos entrar en razón. Y yo le contaba a los hermanos en la mañana de que el Padre me hablaba, el Señor me hablaba, el Señor se manifestaba a mi vida en sueños y el Señor me decía, hijo mío, ¿qué estás haciendo ahí? Hijo mío, tienes que levantarte. No entiendes que el diablo te ha atado. No entiendes que el enemigo quiere destruir tu vida. Tienes que volver a la razón. Tienes que comprender de que yo te estoy llamando, yo te amo y deseo levantarte. Pero ¿sabe una cosa, hermano? Cuando uno anda alejado de Dios, usted trata de levantarse, pero usted no puede. Solamente un acto del amor y la misericordia de Dios es que lo puede levantar a usted, hermano. Usted humanamente se puede tratar de levantar, pero no puede, porque hay unas cadenas. Hay unos grillos muy grandes, hermano. Hay unas cadenas muy fuertes, hermano, que lo tienen a uno amarrado. Y usted trata de moverse y usted trata de avanzar, pero aquello lo hace que usted vuelva a quedar en ese mismo lugar, hermano. Y usted trata de hacer todo esfuerzo humano, pero no puede, porque así es el pecado. Somos esclavos del pecado, dice la palabra, hermanos. Amén. Y el Señor me decía, hijo mío, yo quiero libertarte. Los que me conocen y saben el contexto de mi vida, yo me aparté del Señor, estuve viviendo separado de mi esposa muchos años y también estuve atado al adulterio, estuve compartiendo mi vida con otra mujer que no era mi esposa
Y el Señor empezó a tratar en mi vida. Y el Señor empezó a revelarse a mi vida y el Señor me empezó a llamar. Y fueron 11 años, hermano, es increíble. Es increíble las cosas maravillosas que Dios hace, solo el amor de Dios. Es increíble, hermano. Hoy día yo veo a mi esposa y sabe una cosa, hubo momentos en que ni mi esposa creía en mí. Pero sabe una cosa, hay alguien que sí creía en mí. Hay alguien que sí me ofreció un amor desinteresado. Y es el amor del Padre. Él nunca nos abandona. Muchas veces nosotros, ¿verdad? Por los actos que cometimos y todo, la familia deja de creer en uno. El que fue alcohólico sabe de que muchas veces hasta fue despreciado. ¿Ven? Y la gente no cree en uno. Pero hay alguien que siempre cree en nosotros, que se llama el Padre de los cielos. Yo estaba ahí atado por esos grillos, ahí estaba por esas cadenas, atado, hermano, en el mundo, en el pecado, atado en el adulterio, atado en muchas cosas. Y yo sentía la necesidad de renunciar a todo eso. Y yo luchaba, pero no podía. Me disculpan, hermanos. Yo luchaba, yo deseaba ser libre, pero no podía. Porque había una fuerza muy grande. Había unos poderes enormes de las tinieblas, hermano, que luchaban y atentaban con que yo quedara ahí derrotado, hermano. Porque el enemigo no solo trata de tenerlo uno atado y ligado y encadenado, sino que lo que quiere matar a usted, hermano. Él quiere desaparecerlo. ¿Para qué? Para que usted muera en delito y pecado. Y usted sabe a dónde va usted, al infierno, por la desobediencia. Y el Señor me hablaba en sueños, hermano. Les contaba a los hermanos en la mañana. Y el Espíritu Santo me decía en los sueños: hijo mío, levántate. Hijo mío, sal. Vete de ese lugar. Reacciona. Vuelve a la razón. Mira que lo que estás viviendo no es real. Ese no es mi propósito. Esa no es mi voluntad. Y el Señor me hablaba. Y yo le decía: Señor, hay momentos en que yo hacía una oración y le decía: sí, Señor, pero de ahí no pasaba, hermano. ¿Sabe por qué? Porque Dios quiere que usted tome una decisión. Cuando Dios te habla, Dios quiere que haya una reacción en nuestra vida, hermano. Tiene que haber una reacción en tu vida, hermano. Tiene que haber una decisión. Tienes que negarte a ti mismo, hermano. Y el Señor me hablaba y se revelaba en sueños, hermano. Y yo amanecía muchas veces llorando porque Dios me había hablado. Y yo me miraba, hermanos, en esos sueños. Yo me mostraba dando la palabra, compartiendo con otros. Y yo decía: pero Señor, ¿cómo tú vas a usar a alguien como yo? ¿Cómo vas a usar un pecador? ¿Cómo es que tú me muestras a un hombre que predica la palabra? Yo no soy ese hombre, Señor, estás equivocado. El Señor me decía: es que yo no estoy viendo lo que tú eres ahora. ¿Me entiende? Yo no estoy viendo lo que tú miras ahora. Yo estoy viendo lo que tú vas a hacer, me dijo el Señor. Y les contaba a los hermanos en la mañana: hermano, es difícil para mí esto, hermano, porque me conmuevo. Porque he experimentado en mi vida el amor del Padre. Y por eso yo quería que usted y yo, hermanos, esta mañana reflexionáramos acerca del amor de Dios. Y que muchas veces actuamos como el hijo pródigo irrazonablemente, hermano, y queremos hacer lo que nos da la gana. Y nos vamos por caminos que nos presenta el mundo y desobedecemos a Dios. Y desobedecemos a nuestros padres terrenales y queremos hacer lo que nos da la gana, hermano. Pero sabe una cosa, deténgase, reflexione, piense. Eso lo va a llevar a algo, hermano, que a usted no le conviene. Le puede llevar a la destrucción de su casa, de su hogar, de su familia, sus hijos. Y muy pocos tenemos la oportunidad de volver a levantarnos. Muy pocos tenemos la oportunidad de levantarnos en el nombre de Jesús, hermano, porque el diablo en sí misma toda su batería para destruirte.
El diablo te presenta el oasis, te presenta la tentación, el pecado, el adulterio, la fornicación, el alcohol, los vicios, las drogas, porque él quiere arrastrarte, porque él quiere llevarte al infierno. Él no quiere que tú entiendas de que eres alguien que Dios ama. ¿Usted sabe por qué Satanás en sí misma contra la creación de Dios, contra los hombres? ¿Sabe por qué? Porque somos imagen y semejanza del Dios vivo. Somos imagen y semejanza del Dios vivo. Tenemos que aprender a negarnos, hermanos. Y el Señor me hablaba, y yo muchas veces amanecía llorando y decía, Señor, pero ¿cómo es que yo voy a poder servirte, Señor? ¿Cómo yo voy a ir a hablarle a alguien, hermano? ¿Ah? Y el Señor me decía eso. Yo estoy viendo lo que vas a hacer, no lo que es en este momento. Y así Dios empezó a tratar con mi vida. Y había esa lucha terrible de los poderes de las tinieblas queriendo tenerme atado, hermano. Posiblemente, si yo hubiera seguido viviendo la vida que vivía, hermano, quién sabe hace cuántos años estaría ahí viendo como dicen por ahí, ¿verdad? El zacate por abajo, ¿verdad? ¿Sabe por qué, hermano? Porque esa vida no le lleva a uno nada. La desobediencia y el pecado, hermano, lo aleja a uno de Dios y no le va a traer ningún buen fruto para su vida, ni para su casa, ni su familia. Y estaba yo un 24 de diciembre en un lote. Usted sabe que los fines de año todo el mundo se prepara para la Navidad, ¿verdad? Y todo el mundo se prepara y hay gente que hace tamalitos y todas estas cosas. Y yo vine a la par de la casa de un lote vacío y puse 2 bloques. Y traje una leña y puse una parrilla y puse una olla y empecé a cocinar unos tamales que era para ese fin de año. Dios trata de muchas formas con nosotros y nos habla de muchas maneras, dice la palabra de Dios. Y me senté en un bloque un poco alejado del fuego y empecé a mirar aquel fuego, hermano. Y en el momento que miraba yo ese fuego, el Espíritu de Dios como que me metió en ese fuego. Y el Señor me empezó a hablar y me dice, hijo mío, yo quiero que tomes una decisión. Yo quiero, hijo mío, que tú tomes una decisión hoy. Así me dijo el Espíritu Santo. Y yo dije, Señor, pero ¿cómo, Señor? Yo no puedo hacer eso. Yo no puedo, Señor. Tú puedes. Cree en mí, confía en mí, me dijo el Señor. Y yo empezaba y yo miraba ese fuego, hermano, y yo sentía que estaba teniendo una experiencia, me imagino yo como algo como parecido, porque jamás, pero como parecido a lo que Moisés sentía cuando miraba aquella zarza que ardía, que él veía que ahí estaba la presencia de Dios. Yo estaba mirando aquel fuego y yo sentía, y Dios me hablaba, y Dios me decía, tienes que tomar una decisión. Pero cuando yo veía eso, y cuando yo sentía esas palabras de parte de Dios, también a la misma vez había una voz que me decía, ¿sabes una cosa? Tú te estás volviendo loco. ¿Sabes una cosa? Esa es tu propia voz. Eso no es Dios que te habla. ¿Se da cuenta? Había una fuerza, había un poder tremendo, luchando, queriendo que yo no escuchara esa voz de Dios. Y yo dije, Señor, ¿cómo hago? Yo no puedo por mí mismo. Ayúdame, Jesús. Y sentí una energía y sentí una fuerza en mi corazón, hermano. Algo que brotó de lo más profundo de mi corazón. Y yo le dije, Dios, ayúdame. Yo no puedo, pero ayúdame, Señor. Dame esas fuerzas. Y el Señor me dijo, yo te voy a dar las fuerzas, hermano. Y entonces, hermano, en ese momento, yo sentí que Dios rompió algo, hermano. En mi corazón, en mi alma. Sentí el amor de Dios. Sentí que me abrazaba el Padre.
y me decía, hijo, yo te voy a las fuerzas, yo voy a hacer que tú puedas. Y ese mismo día, hermano, como 2 horas después de todo eso, experiencia hermosa y maravillosa con Dios y su Espíritu, el Señor me dio el valor. Tomé el teléfono, me gustaría que, bueno, allá está mi esposa, ella sabe que es cierto, ¿verdad? Y si mi hijo Ricardo estuviera ahí sentado, él les diría a ustedes, hermano, tomé el teléfono, llamé a mi hijo y le dije, hijo mío, he tomado una decisión en mi vida. Él sabía dónde yo vivía, sabía que yo estaba en otra casa, y me dice, sí papi, ¿qué necesita? Yo le dije, necesito que vengas en tu carro por mí, porque he tomado una decisión. He decidido seguir a Cristo. He decidido obedecer a Dios. He decidido renunciar al diablo. He decidido renunciar al pecado. He decidido renunciar al mundo y decirle sí a Cristo. Por favor, hijo mío, ven, te estoy esperando. Ven en tu carro, necesito que me ayudes. Sí, papi, claro, con todo gusto. Y así lo hizo mi hijo. Llegó por mí, tomé algunas cosas, muchas cosas materiales quedaron en esa casa que yo tenía. Hasta un carro quedó ahí. No me importa más el Señor. No soy apegado a lo material. Quedaron cosas materiales ahí. Renuncié a todo ello. Salí con una ropilla, un maletín, y me fui para la casa de mi hijo, y así fue como Dios me libertó del pecado, hermanos. Porque Dios es un Dios que nos ama. Dios es un Dios que nos ama. Dios es un Dios que nos anhela celosamente. Dios no quiere vernos perdidos. Dios no quiere vernos hundidos en el pecado. Cristo murió en esa cruz para darnos a nosotros la libertad, la salvación. El diablo, si quiere vernos destruidos, Satanás apareció para hurtar, para matar y para destruir. Pero el Hijo de Dios apareció para deshacer las obras del diablo, dice la palabra. Tenemos que creerle a Dios, hermano. Tú eres un hijo de Dios. Dios te ama. Dios quiere rescatarte como me rescató a mí de las tinieblas, hermano. Dios rompió las cadenas. Dios deshizo toda obra del diablo y me dio la libertad. Y eso es lo que yo quiero esta mañana compartir con usted, amado hermano y amada hermana, de que usted sepa que hay un Dios de poder, que hay un Dios que nos ama, que hay un Dios que quiere lo mejor para nosotros. Dios, ese Padre que está en los cielos, ese Padre celestial, hermano, que nos ama y que quiere que nosotros reflexionemos. Como dice la palabra aquí, en Lucas capítulo 15, 17, que dice que cuando el hijo pródigo recapacitó, ¿sabe qué sucedió, hermano? Las vendas de sus ojos fueron quitadas. El enemigo lo tiene uno allá afuera atado, hermano. El enemigo lo tiene a usted ciego. Tiene ojos y no ve. Tiene oídos y no oye, hermano. Así tiene el diablo a muchos, hermano. Tenemos que recapacitar. ¿Qué clase de vida estamos viviendo? ¿Estamos agradando a Dios? ¿Estamos siendo obedientes al Señor, hermano? Tremendo. Y dice que recapacitó. El hijo pródigo se dio cuenta en el estado en que estaba viviendo de miseria, hermano. Porque el hombre apartado de Dios es un miserable, dice la palabra. La riqueza es cuando viene Cristo a tu corazón. El hombre estaba en la ruina, estaba en la miseria, deseando ser alimentado, hermano. Se acordó en la casa de mi padre. Se come bien,
se vive bien. ¿Verdad que sí, hermanos? Era algo irreal que había estado viviendo, algo engañoso. Había caído y creído en el engaño del diablo. Pero él se acordó de la casa de su padre, hasta los empleados de la casa de su padre. Ellos siempre tenían comida y vestimenta, tenían todo lo necesario, vivían muy bien, sin necesidades. Ahí fue cuando despertó de ese sueño, de ese letargo en que había caído. Había estado dormido en un estado de inconsciencia, dice la palabra. Cuando le damos lugar al pecado, estamos engañados, hermanos. Estamos viviendo en el engaño y estamos perdidos totalmente. Perdidos espiritualmente. Al despertar de esa inconsciencia en que nos sometió el pecado, nos damos cuenta de que todo eso lo perdimos por causa de nuestra desobediencia, hermano. Por causa de nuestra desobediencia. Y me llama la atención, hermano, que dice la palabra, porque ya casi se nos está yendo el tiempo. Yo quiero ahora pedirle a la hermana Irabel que nos proyecte un videito muy pequeño, pero que usted le ponga atención por lo menos a la primera parte nada más. Dice la palabra de Dios que el Padre, hermano, vea qué lindo, miró. ¿Cuántos papás les ha sucedido eso? Miran y el hijo no regresa, ¿verdad? Pero en el corazón de un padre siempre hay la esperanza de ver a su hijo regresar. Y dice que el padre se asomaba, seguro por las ventanas de la casa, tal vez se trepaba en la loma a observar. ¿Cuándo vendrá mi hijo amado? ¿Cuándo? ¿Cuándo volverá la sensatez? ¿Cuándo volverá a entender y escuchar mi voz? Y dice que la palabra que el padre en el momento que su hijo regresaba, capítulo 15, verso 25 hasta el 28, dice que el padre miró y vio a su hijo que iba regresando por el camino. Y dice que el padre fue conmovido, ¿a qué? A misericordia. Amén. Y el hijo regresó y el padre corre. Oiga qué lindo, hermano, el padre corre a recibir a su hijo. Usted se está dando cuenta, hermano, del amor tan grande que tiene Dios por usted. Dice que el padre lo miró y salió en carrera, hermano. No le importó nada a topar a su hijo en el camino para abrazarlo y decirle, hijo mío, yo te amo. Y dice que el hijo le dijo unas palabras al padre y le dice, padre, he pecado contra ti y ya no merezco ser considerado tu hijo. Estoy dispuesto a que me trates como a alguno de tus jornaleros. Qué tremendo, ¿verdad? Pero dice que el padre lo miró y lo abrazó y lo amó y lo perdonó, porque antes, dice la palabra de Dios, que antes que las palabras estén en nuestros labios, en nuestra boca, antes que esté en nuestra mente, hermano, ya Dios lo conoce todo. Y usted mira y estudia ese pasaje y se da cuenta, amado hermano, de que el padre ni siquiera le pone atención a lo que el hijo le está diciendo. El amor de él es tan grande que no le importa absolutamente nada de lo que ese hijo había hecho. Lo que le importaba era que regresaba otra vez a su cobertura, a su protección. Qué hermoso, hermano. Así es Dios, así es nuestro Padre. Él nos ama, hermano. Y Él quiere que regresemos a sus pies. Él quiere que nos mantengamos siempre bajo esa cobertura de Padre. Qué lindo, hermano, gloria a Dios. Me llama mucho la atención eso de que ni atención le pone y dice, vamos a celebrar. Amén. Vamos a celebrar en el capítulo 27 y 28. El versículo 27 y 28 dice, vamos a celebrar. Y dice, busquen la mejor ropa, el mejor anillo. Amén.
las mejores sandalias, porque el padre estaba feliz, porque el hijo había salido de esa insensatez y había vuelto otra vez a sus brazos. Aleluya, hermano, qué tremendo. Dice que pidió que le trajeran vestiduras. Qué lindo, hermano. Yo me pongo a pensar, ¿cómo es la vestidura de uno cuando uno ha salido de la gracia de Dios, ha desobedecido a Dios, hermano? Esas vestiduras, imagínense cómo llegó ese hijo pródigo, hermano. ¿Ah? Sus vestiduras sucias, manchadas, hediondas por el pecado. ¿Y qué dice la palabra? Dice que dijo, traigan unas vestiduras blancas. Dios nos reviste con vestiduras blancas como lino fino. Amén. Gloria a Dios. Dios es bueno y Dios nos ama. Yo quiero pedirle a mi hermana Iriabel por un momentito, gloria a Dios, que nos proyecte ese...